Acapulco, la perla del Pacífico. Adquirió su fama mundial en la década de los 40, cuando estrellas de Hollywood y ricos estadounidenses lo prefirieron como retiro vacacional por el gran complejo hotelero que se construyó. Sin embargo, sus playas albergan una historia centenaria que nos dice mucho sobre el comercio mundial y la arquitectura defensiva durante el Imperio Español. Para entender el lugar de Acapulco en la historia, hay que regresar a finales del siglo XV, cuando se originó la conexión comercial de todos los continentes. La expansión territorial de los imperios español y portugués nacieron del bloqueo comercial que impusieron los otomanos en el cercano Oriente, quienes impidieron el libre tránsito de mercancías con Asia a través de la ruta de la seda. Cada uno a su manera buscaba llegar a las Indias, específicamente a las islas de la Especiaría o Molucas. Era en este rincón del mundo donde se cultivaban los mejores productos, no solo para condimentar, sino para la preservación de los alimentos. Las utilidades por el transporte y venta de estos productos en tierras europeas eran enormes. Así que, a pesar que España se encontró con una verdadera mina de oro cuando zarpó al occidente, aún estaba a medio camino del objetivo. 2 años después del descubrimiento de Colón, Portugal y Castilla establecieron un meridiano como límite de exploración para cada uno. Entonces los lusitanos rodearon África, establecieron una ruta que les permitió conectar directamente con las Indias. España intentó lo propio, aunque tardaría muchos años más en lograrlo. Mientras que en Mesoamérica, Cortés y sus aliados derrocaban al Imperio Mexica, Magallanes rodeaba Sudamérica buscando la ruta a las ambicionadas islas que los portugueses llevaban controlando una década. Dentro del continente, las expediciones fueron continuas. Numerosos hombres cruzaron el territorio, encontrándose con las playas del Pacífico. La bahía de Acapulco fue uno de los tantos pueblos que se iban formando en la costa occidental. En 1532, Hurtado de Mendoza zarpaba de este incipiente puerto para explorar el Mar del Sur. Se lograron establecer conexiones con territorios de California al norte y Perú al sur. Por su parte, la expedición de Magallanes encontraba su destino a un precio muy caro. Lograron llegar a las Islas Filipinas y a las Molucas, aunque no pudieron encontrar ruta de regreso. Las corrientes marinas y de viento se lo impedían. Diezmados, dieron la vuelta por la ruta portuguesa para volver a Europa después de 3 años de viaje. Los españoles reclamaron como propios algunos puertos e islas del sureste asiático, cosa que naturalmente molestó a los lusitanos, amparándose en el Tratado de Tordesillas de 30 años antes. Pero, ¿en qué consistía el tratado? Este acuerdo establecía un meridiano que partía al mundo para repartírselo portugueses y españoles. Ubicado a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, el oriente quedó para los lusitanos y el poniente para los de Castilla. El problema, literalmente al otro lado del mundo, es que claro, ¿qué pasaba con el contrameridiano? Era necesario establecer otra línea para entonces sí partir el mundo en dos. Los instrumentos y cálculos de medición de la época carecían de la exactitud para determinar por dónde pasaba el meridiano opuesto al de Cabo Verde. Se sabía que era cerca de las preciadas islas, por lo que cada bando las reclamaba como propias. A falta de un dato comprobable que dejara a ambos lados satisfechos, negociaron el empeño de la ocupación española de las Islas Molucas a los portugueses, y así los españoles se retirarían a cambio de buena cantidad de oro. Sin embargo, no abandonaron las Filipinas y recurrieron a la política de hechos consumados para permanecer ahí. Es decir, lo hecho, hecho está. Con la desocupación de las Islas Molucas, los españoles se quedaron con 2 problemas. No tenían tierras de cultivo de especias y no tenían una ruta propia para llevar los productos asiáticos a Europa. La solución llegó gracias a Urdaneta y López de Legazpi, un fraile y un capitán. Salieron del puerto Navidad en Jalisco para cruzar el Pacífico. Lograron llegar a Filipinas, pero la tarea encomendada por el rey apenas empezaba. Navegando hacia el norte, descubrieron el tornaviaje, encontrando corrientes oceánicas que les permitieron volver a América. Avistando California, viajaron costeando al sur hasta entrar triunfantes al puerto de Acapulco en octubre de 1565.
tal vez con algo de conciencia, inauguraban la ruta que abastecería al Imperio Español de la riqueza asiática durante casi 300 años y que posicionaría a los puertos de Acapulco y Manila como dos de los más importantes del mundo. Urdaneta mismo fue quien propuso a Acapulco como puerto oficial para la ruta comercial. Como lo explicamos en el video anterior de esta serie, el Imperio Español estableció un monopolio comercial que requería puertos únicos donde las cargas y descargas de mercancía se llevaran a cabo. En la costa occidental del continente, Acapulco tenía las mejores condiciones. Su geografía como bahía muy cerrada, con una entrada angosta para después ampliarse, daba seguridad y control, además que las naves podían virar con facilidad una vez entraban. Otra característica importante era la ruta interna que seguirían las mercancías para atravesar el continente y salir al Atlántico en su ruta a Sevilla. De Acapulco se podía subir sin mayor dificultad a Taxco y seguir hasta la Ciudad de México, capital del reino. Para bajar a Veracruz se podía viajar por Perote, después Jalapa y finalmente llegar al puerto. Ahora, para asegurar el monopolio comercial español y evitar asaltos, se construyeron fortalezas en todos los puertos importantes. A finales del siglo XVI, no existía aún una fortaleza en Acapulco. Es cierto que su ubicación quedaba un poco retirada de las rutas típicas para piratas y corsarios, que preferían atacar los puertos del Atlántico. Sin embargo, se proyectó una primera fortaleza producto de la amenaza de navegantes holandeses que circulaban la región. El castillo se enfrentó a una problemática. La bahía se rodea de un terreno escarpado, que se alza pronunciadamente apenas termina la playa. Los accidentes de relieve le impidieron lograr una forma asimétrica, por tanto, sus lados eran desiguales y sus caballeros carecían de utilidad. Se completó una primera etapa en 1617. 8 años después, piratas holandeses atacaron. La guarnición no opuso resistencia y los atacantes ocuparon la fortaleza con tranquilidad. En consecuencia, se levantaron nuevos muros y bastiones. Las siguientes décadas corrieron con tranquilidad y la organización de la nao se definió. Cada año, de Acapulco partía el galeón con destino a Manila antes de finalizar el mes de marzo. Después de cargarse, retornaba a Acapulco entre diciembre y enero. Entonces comenzaba la feria. Durante todo febrero, los comerciantes de Nueva España y de Perú asistían para adquirir la mercancía oriental. Fuera de estas fechas, el puerto permanecía solitario y sin gran actividad. En 1776, un gran terremoto sacudió la costa de Acapulco, dejando sin habitación a muchos residentes y debilitando considerablemente la fortaleza. El elevado costo para su restauración y sus deficiencias de diseño original llevaron a la decisión de reconstruir la fortaleza desde cero. Miguel de Costanzó fue el responsable de la nueva construcción que se concluyó en 1809. El nuevo diseño, de menor tamaño, adoptó la forma ideal del diseño de estrella pentagonal rodeada por un foso. El trazo geométrico se inscribe en un círculo de 117 metros de diámetro. La forma se basa en los trazos técnicos de la época colonial que se siguieron con sorprendente exactitud. Su trazo es especialmente útil para los lugares que tienen una cara dirigida al mar y otra a tierra, facilitando el ataque, la vigilancia y el resguardo. El edificio, construido a base de piedra y ladrillo, constaba de 5 baluartes, una capilla, calabozo, rampas, cocina, aljibe, letrinas, puente, plaza, habitaciones, almacenes, foso y acceso cubierto. Tenía la capacidad para resguardar hasta 2000 hombres. El galeón de Manila comerció durante más de 200 años, en el que Acapulco era su puerto de salida y llegada. Para la segunda mitad del siglo XVIII, las cosas empezaron a cambiar. Las estrategias ahora optaban por una apertura del mercado contrarias al monopolio español de los últimos 2 siglos. Se constituyó la Real Compañía de Filipinas, que aprovechando la desaparición del concepto del mare clausum, enviaron sus naves por la ruta que más les conviniera. Así comenzó la decadencia del galeón de Manila, y con ella del puerto de Acapulco. La disolución del monopolio generó el desarrollo de otros puertos en el Pacífico, como San Blas y Mazatlán. La nueva fortaleza, en realidad, nunca tuvo gran razón de ser. La última llegada de la nao de China ocurrió en 1815, que se suspendió definitivamente con el México independiente y el avance tecnológico reflejado en la invención del barco de vapor y en su momento la apertura del Canal de Suez. Terminaba un imperio y con él una época.